Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel, espero que estén bien. Bueno, en este video vamos a reflexionar un poco sobre la frase que vieron en el título, que es todo tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Eh, es una frase muy conocida, que resuena bastante, y hace alusión a esta idea de que el pasado siempre va a ser mejor que el presente y que el futuro, ¿bien? Se aplica mucho también en términos sociales, bien, en temas de sociedades, se lo aplica a la evolución humana, a las cosas que pasan, también se aplica en la vida personal de uno, que la niñez era mejor que la adolescencia y la adolescencia mejor que la adultez y así, ¿no? Es como un círculo vicioso de depresión hacia el futuro donde creemos que lo mejor de nuestra vida ya pasó y no hay nada bueno esperando por venir. Bueno, es una idea que, como digo, muy popular, que se conoce bastante. Vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a reflexionar un poco. Voy a dar mi punto de vista, como siempre digo. Yo creo que, sinceramente, por un lado, vivir de esa manera pensando eso es bastante desalentador hacia el futuro. Esa es una. Y dos, que si lo enfocamos desde el lado humanidad, eso no es del todo cierto. Sí, hoy en día vemos un montón de cosas que pasan, vemos inseguridad, vemos injusticia, vemos diferencias entre un género y otro, que uno tiene más peso que el otro, vemos rivalidad, vemos de todo, ¿no? Vemos desigualdad de derechos, eh, violencia, caos, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta, ¿esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es de ahora? ¿Es del siglo XXI? No, esto viene de toda la humanidad, viene desde la época de los romanos y antes también, básicamente desde que el ser humano existe. Entonces, no es que estos tiempos son peores que los de antes. La diferencia es que actualmente, con el tema del el internet, las redes sociales, los medios de comunicación, la noticia viaja más rápido y todo está más expuesto, entonces la gente se entera más de las cosas. Pero estas cosas siempre pasaron. De hecho, antes era peor. Bien, cuando estaban los matrimonios arreglados, cuando un hombre de 40 años se podía casar con una nena de 13 años y estaba bien. Eh, es un poco ilógico pensar que todo tiempo pasado siempre fue mejor cuando hablamos de la humanidad. Sí, es verdad que a veces cuesta ver una evolución positiva en el ser humano, muchas veces vamos para peor y cuesta ser un poco optimista, pero si reflexionan un poco se van a dar cuenta que no, no siempre fue mejor, de hecho antes era peor. Yo creo que el ser humano poco a poco va cambiando y va evolucionando de una forma a paso de hormiga, pero va siendo más consciente. Recuerden cuántas cosas que hoy en día están un poco más naturalizadas y antes estaban totalmente condenadas. Por ejemplo, la homosexualidad, que un hombre pueda estar con un hombre, casarse, que una mujer pueda estar con una mujer. Sí, quizás hoy en día sigue siendo socialmente personas que socialmente son señaladas, quizás. eh, pero si vamos al pasado, en la época de antes, los hubiesen quemado en una hoguera. Entonces, sí hay una mejoría. No es como tendría que ser, pero poco a poco va habiendo más empatía, creo yo. Eh, Otro caso, ¿no? Una mujer que hoy en día puede trabajar tranquilamente como tarotista, como haciendo limpiezas energéticas. Antes era considerada una bruja y la quemaba en una pira. Entonces, sí, antes éramos mucho más salvajes, va habiendo una mejora. Sigue habiendo socialmente mucha condena, mucho prejuicio, ¿no? Con el tema de la homosexualidad, con las personas que nacieron de un género y se sienten del otro. Bueno, todo eso sigue estando socialmente bastante condenado, hay que ser realistas, no es que esto es Disney. Pero poco a poco se va llegando, creo yo, a una humanidad un poco más empática. También en la relación padres e hijos, ¿no? Antes yo podría hablar de mi padre o mi abuelo y cada generación que me remonte más atrás voy a encontrar una situación un poco peor. Pero antes, por ejemplo, no había diálogo entre los padres y los hijos, ¿no? Los hijos les pasaba algo y no hablaban con los padres porque no había diálogo. Bien, eso también generación tras generación va cambiando. Los padres cada vez son más empáticos, ¿no? Si yo lo pienso, por ejemplo, en mi caso, mi padre fue mejor padre conmigo que el padre que él tuvo, ¿entienden? Y mi abuelo fue mejor padre con mi padre que
lo que fue con su propio padre. Y así generación tras generación eh, se van trabajando esas cosas, ¿no? Y yo supongo, si algún día soy padre, seré más empático con mi hijo de lo que mi padre fue conmigo, pero no porque él haya sido malo, sino porque siempre va para adelante eso, ¿no? Eh, entonces va habiendo una mejora, no es la que esperamos ver, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo un montón de cosas, pero la corrupción, como siempre, como digo, siempre estuvo. Bien, la política corrupta, sí, la política es corrupta, siempre lo fue, desde la época de los emperadores y los reyes, siempre lo fue. No es nuevo. Eh, Disculpen, tuve que hacer un corte. Entonces, como decíamos, la corrupción, la violencia, todo lo que vivimos a día de hoy viene desde hace un montón de años, no es nuevo. Eh, Trasladado a un aspecto más personal quizás y más familiar, ¿no? Hablando de la mesa chica, por decirlo de alguna manera, eh, ahí tiene otra connotación, ¿no? Ahí podemos pensar, sí, a veces, depende del caso de cada uno, recuerden que las realidades son todas diferentes, pero podemos llegar a pensar que todo tiempo pasado siempre fue mejor, sí, porque ¿qué nos depara el futuro, en realidad, a nosotros? Sí, por lo menos a las personas quizás más jóvenes, ¿qué les depara? El encontrar el amor, sí, tal vez el cumplir sus proyectos materiales, el conseguir sus trabajos, trae esas cosas. Pero ¿qué nos va a sacar el tiempo? Nos va a sacar a papá, nos va a sacar a mamá, nos va a sacar a los abuelos, nos va a achicar la familia cada vez más con el paso del tiempo, porque es el orden natural de la vida. Entonces ahí sí podemos decir quizás todo tiempo pasado siempre fue mejor, porque muchas veces no nos damos cuenta y el momento más feliz de nuestra vida puede estar siendo este. Recuerden que no sabemos lo que depara el futuro. Quizás ustedes ahora están mal porque no consiguen el trabajo que quieren o algo de lo que de los proyectos y metas que tienen no les sale como ustedes esperan, pero quizás no se están dando cuenta y no están valorizando otras cuestiones que tienen hoy en día, como que tienen a su familia sana, que están todos los familiares, o por lo menos la mayoría aún quizás encontraron el amor y tienen a esa persona. Entonces hay siempre cosas para valorar, para priorizar y para agradecer. El problema es que el ser humano es muy ansioso. Nosotros no vivimos en el presente. O vivimos en el pasado, aferrados a cosas y momentos que pasaron, que nos marcaron y nos duelen y no lo superamos, y vivimos ahí, atrás. O en el futuro, en la ansiedad constante. Estamos en todos lados menos donde tenemos que estar. Menos en el presente. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vivimos en el pasado angustiados, tristes, aferrados a un tiempo que ya se fue, o vivimos en el futuro ansiosos de algo que aún no pasó. Y mientras tanto se nos escapa la vida, se nos escapa el presente, se nos escapan los momentos, se nos escapa el amor, se nos escapa la familia, se nos escapa todo. Por eso la importancia de tratar de vivir todos de una manera, yo me incluyo, de una manera más consciente para tratar de arraigarnos al presente y echar raíces acá. Porque toda la vida pasa en este momento, en el presente. El pasado ya se fue y el mañana no se sabe si va a llegar. Entonces, ¿todo tiempo pasado siempre fue mejor? No, no en realidad. Yo creo que el ser humano de a poco, muy de a poco, va evolucionando. Aunque, como también digo, quizás suene un poco fuerte, pero la estupidez humana es infinita. Un filósofo lo dijo y considero que es verdad. Nosotros somos capaces de extinguirnos a nosotros mismos, ¿no? Maltratamos el medio ambiente, maltratamos a los demás animales, nos maltratamos a nosotros, nos matamos entre nosotros. Somos muy posiblemente capaces de nuestra propia extinción. Entonces, bueno, no somos lo que deberíamos ser, pero yo creo que poco a poco, generación tras generación, siglo tras siglo, el ser humano sí ha evolucionado un poco, ha hecho una vida un poco más consciente, se ha vuelto un poquito más empático, un poquito más solidario, y creo que poco a poco las cosas van mejorando. Quizás en un futuro la humanidad sea un lugar mucho mejor del que es hoy, esperemos que así sea. Eh, no sé si yo estaré acá para verlo, pero cuando eso pase, pero ojalá que así sea. Así que bueno, acá dejamos el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que en el Instagram, en la descripción del video está la cuenta de Instagram. Pasen por ahí, si quieren síganme. Ahí subo todos los días los reels
que son los videos más cortos, de 3 minutos, por si no tienen tiempo de ver estos que son más largos. Y bueno, si les interesan los mensajes o algo les gustó, lo pueden compartir para llegar a más gente, ¿no? Cuanto más gente logremos concientizar un poco, yo creo que todos vamos a vivir un poco mejor, ¿no? Hacer el bien colectivo es la mejor forma de hacerse el bien también a uno mismo. Así que bueno, cualquier situación que estén atravesando me pueden escribir por Instagram y hablamos, los escucho, no tengo ningún problema. Bien, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.